dolor. Y pedí, creo que la oración correcta, porque entregué en las manos del Creador el destino de mi esposo. Le pedí únicamente fuerza y aquí está. Pues me alegro, con su hijo, con su familia, con su esposa. Con el niño, con la esposa, con toda la familia, el Cana Bokbot o Bukbut, si quiere la pronunciación en hebreo. Rebeca, es un gusto saludarla. Gracias por estos minutos. Y sé que lo que viene no será fácil. Le deseo la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Gracias a todos y un muy feliz día. Un feliz día. A ustedes, Rebeca, hasta gracias. Luego. Desde Tel Aviv, 7 de la mañana, 1 minuto. Aquí Ricardo, qué historia tan como corresponde, conmovedora. Desearle suerte, porque este reencuentro de las parejas después de tanto tiempo, pues lo que ella dice es un poquito duro, pero es cierto. Son dos personas distintas. Se fue un Elcana, pero regresa una persona diferente. Y ella también es una persona distinta. Era muy diferente el 7 de octubre del 23 cuando Elcana fue secuestrado a la mujer que es hoy. Una lucha que incansablemente adelantó durante todo este tiempo. Todos cambiamos, Néstor. Todos cambiamos. Y cuando sin secuestro, hay una separación es muy duro. Sin secuestro cambiamos, imagínese cómo es después de un secuestro. La reconstrucción viene, esto es parte de lo que viene, Héctor, la reconstrucción también de familias, la reconstrucción personal. Claro. Ese efecto es muy dramático, Néstor, porque pues obviamente a uno lo natural que le parece es que después de 2 años pues hay un reencuentro feliz, digamos, y fácil, pues porque nos ansiábamos mucho encontrarnos, y claro que se encuentran dos personas distintas y llenas de miedo, seguramente de ansiedad también, y eso genera muchas dificultades. Usted recuerda que los secuestrados de la guerrilla de las FARC en el conflicto colombiano, hubo muchas familias que terminaron pues destrozadas, destruidas por cuenta del secuestro. Pero bueno, muy interesante este relato. Yo me quedé bien sin entender las expresiones que hizo alrededor del papel del presidente Petro, digamos, porque fueron positivas, según logré entender, pero claro, uno no logra entender por qué él era, entre comillas, cercano a los secuestradores. Es lo que le entendí. Claro, pero sería un poco raro que, el presidente es pro-palestino, es decir, simplifiquemos, de los pues más cercano a los secuestradores, como usted lo está señalando, pero entonces ahí no queda claro bien por qué el secuestrado queda agradecido, aunque claro que evidentemente tuvo, por lo visto y por lo que acaba de relatar su esposa, un efecto positivo en el tratamiento que los secuestradores dieron con él. Ese es el punto. Creo, Héctor, que hay un poquito de todo, porque estuvo y también viendo los agradecido horrores, porque hubo una mediación, viendo los horrores de un lado de la guerra, que son los secuestradores, pero también los horrores del otro lado. Aquí no hay, en una guerra no hay unos buenos y otros malos. Y aquí el dolor que ella describió es la de él. Lo primero que dijo es que estaba muy dolido con la actitud del gobierno israelí, que los hubiera podido llevar de regreso a casa mucho antes de 2 años. Pero dice mucho que él quiera venir a Colombia, que quiera hacer una vida en Colombia, invertir en Colombia, y que a la vez tenga ese dolor con su propio gobierno. Entonces, pues yo creo que sí, el rol de Colombia, como lo debe hacer con cualquier connacional, pues es justamente tender esos puentes. El presidente claramente jugó un rol en buscar, digamos, mediación para la liberación, pero también la historia de ella cuenta cuán vulnerables quedaban los colombianos o las familias binacionales al cerrar, por ejemplo, las puertas de los consulados, al hacer gestos simbólicos, digamos, contra Israel, pero que finalmente terminan afectando a estas familias binacionales, a esas personas que tienen esos lazos con los dos países, y que ojalá ahora que terminó digamos que por lo menos se anuncia este cese al fuego, se restablezcan las relaciones consulares, que esto no es por Netanyahu, esto es por los colombianos, como esta familia que acabamos de escuchar, que viven allá o que viven acá en Colombia, pero que necesitan esos lazos con el Estado. Cualquier evaluación de estas pues es una evaluación en caliente, porque no han pasado ni siquiera 24 horas desde que volvieron a la libertad. Así que todas estas son sensaciones, sentimientos que se están produciendo prácticamente en directo ante los medios de comunicación de todo el mundo. Pero en el fondo hay una pregunta, Néstor, que se hace la propia víctima, y es si por un camino distinto al que escogió Netanyahu, que fue el de la masacre, hubiese sido más fácil encontrar su liberación.
esa pregunta es, a mi modo de ver, la esencial para la evaluación de lo que pasó en este desgraciado episodio de la historia contemporánea. Porque todo eso se justificó, todo eso valía la pena, matar 70.000 personas, masacrar niños, etcétera. ¿Todo eso valía la pena o se hubiera podido lograr por otro camino? Sí, también hay que preguntarle a los señores de Hamás si ganaron algo matando a esos 1.300 judíos del 7 de octubre de 2023. Mire, son las 7 de Néstor, la mañana, 6 minutos. El horror de la guerra en todas sus facetas que nos revela aquí Rebeca de lo que le ha contado el Canadá es muy, muy difícil, muy duro. Claro, lo que pasó con la ofensiva israelí, terrible, con el sitio a Gaza, con la destrucción de Gaza, pero también fíjese cómo el odio sí está en lo más profundo de este conflicto. El odio de los palestinos en contra de los judíos, lo que nos cuenta de los niños de 6 años que lo golpearon en el piso, lo apalearon, lo patearon, casi que lo dejan inconsciente, le muestra a usted el dolor de la guerra, porque es en un sentido y en el otro. No solamente es el odio de los palestinos hacia los judíos, sino de una parte de los judíos hacia los palestinos. El dolor para llegar, Ricardo, a la conclusión de que las guerras son dolorosas y horrorosas. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Un gusto saludarlos. A propósito, para quienes llegan a esta hora, ya les cuento de lo que hace hoy, que regresó ya a Washington, el presidente Donald Trump, que está moviéndose en Estados Unidos, intentando trabajar ahora en la reconstrucción. El Trump, el gran ganador de este pulso internacional. Estás escuchando Blue Radio. Está comenzando la fase de transición política y de reconstrucción física de la Franja de Gaza, después de los 2 años de guerra. Ya están en Israel los 20 liberados, los que estaban secuestrados por Hamás, y están en Gaza los casi 2.000 presos liberados por Israel. La cifra exacta es 1.969, no solo perteneciente ellos a Hamás, sino también a la OLP o Al-Fatah, grupos que habían hecho antes el terrorismo. Todos puestos en libertad, que sobrevivieron a estos 2 años de secuestro, desde que se los llevaron en el ataque de Hamás en el Festival de Música, recuerden ustedes, el 7 de octubre del 2023. Pasaron la noche con sus familias, recibiendo atención médica. Todos están relativamente bien, por supuesto con las heridas naturales después de 2 años de cautiverio. Una tendencia que tenemos los seres humanos es a vivir en rutina, es a vivir en automático, es vivir sin darnos cuenta ni por qué ni para qué. ¿Cuál es el problema? Que eso nos genera aburrimiento, nos genera hastío y le quita motivación a la vida. Por eso hoy quisiera invitarte a combatir la rutina y te propongo 3 actividades bien concretas. La primera, tomar conciencia de lo que haces. Preguntarte en un momento antes, con mucha serenidad, con mucha profundidad, ¿por qué y para qué hago esto? Lo segundo, establecer prioridades que te permitan elegir lo que realmente es urgente, fundamental en relación con tu proyecto. Y lo tercero, buscar divertirte. Buscar gozarte lo que haces, aunque sean las acciones del trabajo, las acciones más normales, cotidianas, trata de encontrar en ellas fuente de alegría, de gozo, para vivir la vida con la mejor actitud. ¡Ánimo! Tú eres una persona valiosa, tú eres una persona capaz, confiamos en ti, tú sabes. Las imágenes que esta madrugada le dan la vuelta al mundo son las de las familias reencontrándose con sus seres queridos, con sus hijos, con sus hermanos, que reciben también los cuerpos de aquellos que murieron en cautiverio. Esas familias todavía más adoloridas, pero con la templanza, con el consuelo de que finalmente están recibiendo los cuerpos. Hoy comienza simultáneamente la reconstrucción en la Franja de Gaza, para la cual
Trump, el presidente de los Estados Unidos, es de momento el gran ganador. Lo llenan de elogios los presidentes del mundo árabe, el presidente de la FIFA, los europeos, todo el mundo reconociéndole el papel que hizo para firmar el acuerdo de paz que permitió el fin de la guerra en la Franja de Gaza. Todo el mundo, casi todo el mundo, menos el presidente Trump en Colombia, que dice que Trump lo vetó, el presidente Petro en Colombia, que dice que Trump lo vetó y que Trump está sin entender el mundo. Desde Washington, sobre este Donald Trump, que está reclamando, por otro lado, la victoria, sintiéndose el gran ganador. En Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. A las 2:53 de la mañana regresó el presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Bueno, sí, todo el mundo lo está declarando como victorioso, incluidos también los medios de comunicación. De hecho, antes de acostarse a dormir, escribió un mensaje quejándose por la portada de la revista Time, la portada de las últimas horas que le dedicaron. Dice que la foto es quizás la peor de todos los tiempos. Es una fotografía de su rostro, pero el efecto de las luces hace que no se le vea bien el pelo. Y entonces se está quejando, pero el titular sí es preciso, dice su triunfo. Y sí, es el triunfo de Trump, de su plan de paz y la victoria diplomática más importante hasta ahora de su gobierno. Incluso puede ser la más importante de sus dos gobiernos, mayor que la de los acuerdos de Abraham durante su primer mandato. Pero fue un viaje tan frenético como extraordinario. Trump fue recibido como un héroe en Israel, con letreros gigantes dándoles las gracias y multitudes coreando su nombre. Se reunió con secuestrados y familiares de víctimas que le agradecieron también y se dirigió ante el Parlamento israelí. Primera vez desde 2008 que un presidente de Estados Unidos tenía ese privilegio. Allí legisladores israelíes lo recibieron entre el público portando gorras de Make America Great Again y con el mensaje Trump, presidente de la paz. Desde allí prometió que la guerra se acabó. This is not only the end of a war, this is the end of the age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be. Este no es solo el final de la guerra, es el fin de una era de terror y de guerra, el inicio de una era de fe, de Dios. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para Israel. Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio, decía Trump, quien, luego de ser ovacionado, con la excepción de 2 legisladores que protestaron en su contra, se trasladó a Sharm el Sheikh, en Egipto, en donde lo estaban esperando mandatarios, líderes de distintas organizaciones y representantes de países, en total 30 líderes, todos para darle un espaldarazo al plan de paz de Trump. Primero se sentó en una mesa junto a los líderes de Qatar, Egipto y Turquía para firmar un compromiso de seguir implementando el plan de paz y de solucionar futuros conflictos a partir de la diplomacia. Llamó la atención que ni Israel ni Hamás estuvieron presentes en la ceremonia. Sobre Israel hubo una invitación a último minuto para el primer ministro Benjamín Netanyahu, promocionada por el presidente Trump o buscada por el presidente Trump, pero según ha trascendido, la ausencia de Benjamín Netanyahu se debió a presiones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien no quiso que el primer ministro asistiera. Pues Trump, como si se encontrara aquí en Washington, hizo las veces de anfitrión. Saludó uno a cada uno de los líderes que hizo allí presencia. Saludó, por ejemplo, al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, un reencuentro notable. La última vez que se habían visto fue en el año 2017 y de hecho recordemos que hace algunas semanas el presidente Trump le negó la visa a Mahmoud Abbas para que pudiera asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. También se saludó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dejando una postal que está siendo destacada por medios en todo el mundo. Es la imagen de un apretón de manos prolongado que a ratos parecía más un forcejeo y llamó bastante la atención. También pareció haber un pequeño forcejeo con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España. Fue un apretón de manos rígido y también, por supuesto, hubo intercambios con los presidentes de Turquía y con otros mandatarios del mundo árabe. Tras el saludo llegaron las palabras de Trump allí junto a los líderes. Algunos estaban sentados adelante de él, otros a su espalda. En un papel semejante a una especie de policía del mundo, los llamó prácticamente a todos y a cada uno le dedicó unas palabras. Prometió entonces que ahora sigue la nueva fase, la segunda fase en Gaza, la reconstrucción. This is the day that people across the region and around the world have been working, striving, hoping and praying for. They have done things over the last month that I think were really unthinkable. Nobody thought this could happen.
with the historic agreement we've just signed. Este es el día en el que la gente alrededor de la región y del mundo estaban esperando y orando por él. Han hecho cosas durante el último mes que creo que eran impensables. Nadie pensaba que esto podría pasar con el histórico acuerdo que acabamos de firmar. Esas oraciones han sido escuchadas. Es tan hermoso ver que un nuevo y bello día está surgiendo y ahora comienza la reconstrucción, decía el presidente Trump. Otros dos datos destacables de este evento de paz que encabezó el presidente Trump es que al finalizar esas palabras, el micrófono quedó abierto y se alcanzaron a escuchar una serie de intercambios que tuvo curiosos allá al final del evento. Uno con el presidente de Indonesia, que al parecer se acercó a donde el presidente Trump y le mencionaba algo sobre inseguridad en una región en específico y le decía que quería tener una reunión o una conversación con su hijo Eric Trump, o en su defecto con Donald Trump Jr. Y otra conversación más jocosa con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien se aproximó a Trump y le dijo gracias por subirme el estatus, porque Trump se refirió a Carney como presidente de Canadá. Trump se echó a reír y le dijo, bueno, por lo menos no te dije gobernador, haciendo referencia, recordemos, a los primeros días de su mandato cuando le hacía matoneo al ex primer ministro Justin Trudeau, diciéndole gobernador del estado número 51 de la Unión Americana. Néstor. Juan Camilo, 7 de la mañana, 16 minutos. Es la situación con Trump, que logró allí 30 líderes que lo estuvieron aplaudiendo. No estuvo entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice él, vetado por cuenta de Trump. La verdad es que no fue invitado porque no participó nunca en ninguna clase de negociación. Fueron 737 días de espera que terminaron para las familias de los secuestrados. En este momento hay algarabía todavía en las calles de Tel Aviv, y allí, en la capital política de Israel, una periodista de Blue Radio, Caterina Ávila, desde Tel Aviv. Buenos días, Néstor. 737 días, 4 horas y 57 minutos. El reloj para traer a casa a los secuestrados finalmente se detuvo en medio de banderas, bailes, cantos, gritos de alegría, aplausos y lágrimas. En la Plaza de los Secuestrados, miles de personas se reunieron desde las 2 de la mañana para ver en pantalla grande el regreso a casa de los 20 secuestrados vivos y los 28 cuerpos de quienes fueron asesinados en cautiverio. El sentimiento era de alegría, pero también miedo. Siendo que todo Israel no ha dormido en 2 días, y sí, todos estamos como que felices, pero también tenemos miedo, no sabemos cómo van a volver. Como que estamos realmente esperando a ver qué pasa. Más que nada es apoyar. Nosotros somos un grupo muy grande de mexicanos que venimos generalmente, y todos los que estamos acá vinimos a apoyar, y es un sentimiento muy bonito. Ahorita venimos desde temprano porque esto se llena. Pero la liberación finalmente llegó a las 8 de la mañana y con la plaza totalmente llena comenzó la primera entrega a una delegación de la Cruz Roja. Fueron 7 los liberados. Creo que no hay palabras de cómo escribir este momento en nuestra historia, un momento muy feliz. Se puede ver la gente aquí llegando, todo con sonrisas después de tanto tiempo, de 2 años de mucho sufrimiento a nuestro pueblo, y realmente es uno de los momentos más felices que yo en mi vida me acuerdo que llegó. Entonces, un momento muy especial para nosotros. Muy emocionante, muy contento de ver que vuelven muchos de los secuestrados muertos, también, vivos, y con dolor por los que no vuelven vivos. 2 horas más tarde fueron liberados los otros 13, entre ellos el Cana Bogbot, el colombiano israelí, esposo de Rebeca González. Para ella, el día más importante de su vida, en el que después de 2 años volvió a ver a su pareja.
Medios locales han revelado información de las condiciones en las que estuvo recluido el Cana. Vio a su familia luchando por él en manifestaciones. Sufre en este momento de dolores de estómago porque fue sometido a exceso de comida en los últimos días. También tiene dolores de piernas y en la parte baja de la espalda. Según se conoció, estuvo recluido únicamente en túneles durante todo el periodo de su cautiverio y durante el tiempo que estuvo allí fue encadenado. El día del aniversario de su matrimonio fue desatado y entonces se le permitió bañarse. Caterina Ávila, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura. Testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Confiamos en ustedes, creemos en ustedes, estamos convencidos que formamos un buen equipo. Nosotros buscando la mejor información, dando la opinión más argumentada y ustedes desde el planteamiento crítico, construyendo con buenos mensajes, con buenas palabras. Oye, lo que dices es lo que tienes en el corazón. Qué bueno que de tu corazón salgan cosas, palabras, frases que nos motiven y que nos ayuden a crecer. Gracias por estar allí. Suscríbete a nuestro canal y comparte nuestra información. En Blue, la radio se ve. Trump, el gran ganador, ya regresó a Washington, se encontró con Macron, con una treintena de líderes del mundo, una cumbre extraordinaria en la que dijo, y tiene razón, que es un amanecer histórico para el Medio Oriente. El que no estuvo en la foto fue el presidente Petro de Colombia, que fue vetado por Trump y que arremete contra él diciendo que no entiende el mundo. La verdad es que el presidente Petro no fue invitado ni por Egipto, ni por Estados Unidos, ni por nadie, y nadie notó su ausencia porque Colombia no tuvo ninguna relevancia ni participación en las negociaciones de paz. Nos han hecho creer que si pedimos ayuda somos débiles, lo cual es falso. Todos los seres humanos necesitamos ayuda. Los seres humanos somos sociales. Nos juntamos para resolver dificultades. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 24 minutos. Momento para hablar de deportes. Momento para hablar de las elecciones rumbo al Mundial de 2026. A esta hora, Brasil, la de Ancelotti, está cayendo 3-2 frente a Japón. Brasil comenzó ganando 2-0 en su gira asiática este partido, con goles de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli. Pero reaccionaron los japoneses. Minamino, el del Mónaco, Nakamura, el del Stade de Reims, también en Francia, y Ueda, del Feyenoord, en los Países Bajos, tienen parcialmente ganando a los japoneses. También en territorio asiático a esta hora, Corea del Sur derrota
1-0 a Paraguay, la de Gustavo Alfaro. El gol fue de Eom Ji-sung, el hombre del Swansea City, equipo de País de Gales. A propósito, en esa ruta, hoy Colombia, en su gira americana, enfrentará a Canadá en su segundo partido en los Estados Unidos. Viene de ganarle 4-0 de manera contundente, sin discusión, a la selección de México. Y todo pinta que hoy el técnico Lorenzo tendrá revolcón en su titular. Bueno, retornan jugadores del equipo base, del equipo tipo, pensando ya en el diseño también de lo que será la próxima gira y el camino al campeonato del mundo. Recordemos que en noviembre Colombia volverá a juntarse para enfrentar a dos selecciones, una oceánica, Nueva Zelanda, y otra africana, que es Nigeria. Pero primero lo primero, para el partido de hoy en la noche habría 7 cambios en la titular. Retornaría Kevin Mier al arco de Colombia, se mantiene Daniel Muñoz como lateral derecho, volvería Davinson Sánchez como titular, el defensa central del Galatasaray turco, junto a John Lukumi. Al igual que Johan Mojica, el hombre del Mallorca en España, volvería al 11 titular. También serían novedad Richard Ríos, el del Benfica, y Juan Camilo Portilla, quien podría ser inicialista. Junto a quienes, James Rodríguez, el 10, que es capitán infaltable en la titular. Johan Carbonero podría ir de arranque, el hombre del cuarto gol frente a México. Estaría Juan Camilo El Cucho Hernández, el del Betis, tendría minutos, el jugador colombiano que brilla en España, y claro, Luchito Díaz. Insistimos, no es oficial, pero es un poco el planteamiento de lo que ha plantado el técnico en New Jersey, en el campo de Red Bull, en su centro de entrenamiento, donde ha trabajado con 2 equipos y daría luces para este equipo de arranque en la noche de hoy. En una fría New Jersey hay un frente frío que ha tomado esa parte de los Estados Unidos y las temperaturas realmente son bajísimas. Colombia frente a Canadá hoy desde las 7 de la noche. El servicio será del equipo deportivo de Blue, también por supuesto en la señal del Gol Caracol y a través de nuestra plataforma Ditu. A propósito de mundiales, el sub-20, no le perdemos la mirada a nuestra selección Colombia, que mañana tiene semifinal, el paso a la gran final de este certamen después de derrotar 3-2 a España con triplete de Neisser Villarreal, que con 5 anotaciones es hoy el goleador de esta Copa del Mundo. Un equipo, el de Colombia, con carácter, con reacción, con juego y ojo, con gol. Veremos qué pasa en este día -1, es último jornada, último día de trabajos del equipo colombiano en Santiago, ya no está en Talca, y será de cara a este sexto juego con 3 novedades fijas: la ausencia del goleador Neisser Villarreal por amarillas, también de Carlos Arabia, el lateral, y de Jordan Barrera, que se lesionó, se rompió, no podrá estar en el partido mañana frente a los argentinos. Eso sí, regresa Simón García, el defensa central titular. Las semifinales Colombia-Argentina y Marruecos-Francia se jugarán mañana en territorio chileno. Y en nuestra liga, vaya paliza la que le pegó el Medellín al Once Caldas en Manizales en desarrollo de esta fecha 15. 5-1 fue victoria del poderoso como visitante. Uno que ganó en la jornada de lunes fue Fortaleza, 1-0 frente al Boyacá Chico. Qué campaña la del equipo bogotano, el de los Amix en la fecha. Muy para visitantes. Llaneros ganó en Bogotá 3-1 a Santa Fe, tremenda sorpresa. El Junior le ganó 1-0 a Valledupar, allí en suelo vallenato. Ganó el Bucaramanga 1-0 frente a Unión Magdalena como local y es el primer clasificado, ya planta bandera en los cuadrangulares semifinales, y empataron Águilas Doradas y Pasto 2-2. Envigado también le ganó al Tolima en Ibagué 2-1 y América en casa sacó la cabeza, ganó 3-2 frente a la Equidad. De momento, para estar claritos en la ruta de los 8, Bucaramanga 30 puntos clasificado a cuadrangulares, Junior 28, Fortaleza 28, segundo y tercero, cuarto Medellín con 27, quinto Nacional con 24, sexto tiene 23 puntos Tolima, séptimo Llaneros con 22, que se metió en la fiesta, y octavo Santa Fe con 20 unidades. Hoy en Medellín, Atlético Nacional enfrenta al Deportivo Cali. Y no le perdemos el paso a nuestro Nico Echavarría, el golfista colombiano, se metió en el top 10 finalmente del Beikurin Championship en Japón, finalizó noveno, cerró su última jornada con menos 13 golpes y estuvo ahí en la disputa. Al final, Sander Schauffele, el norteamericano, con menos 19, fue el campeón de este torneo, que el año anterior se llamó Soso Championship y había ganado justo el antioqueño Nico Echavarría. 7:29 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
Dos activistas venezolanos exiliados en Colombia, Luis Peche Arteaga y Yendry Velázquez, fueron víctimas de un atentado en el norte de Bogotá, luego de salir del edificio donde se encontraban. Según las autoridades, 3 personas que se movilizaban en un vehículo les dispararon en repetidas ocasiones, donde ambos fueron trasladados a un centro médico donde se recuperan y están fuera de peligro. El comandante de la estación de policía de Usaquén, el teniente coronel Ricardo Chávez. Estamos haciendo la trazabilidad para lograr la identificación plena de estas 3 personas que al parecer habían participado y se dieron a la obra. Por su parte, la líder opositora venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, exigió al gobierno Petro una investigación urgente y pidió esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia para los activistas venezolanos. Con un plan candado en la subregión de Urabá, autoridades buscan a un numeroso grupo de ciudadanos que en las últimas horas se escaparon de la sala de retenidos de la estación de policía del municipio de Apartadó. Lo que se ha podido conocer hasta el momento de la fuga es que ocurrió cuando utilizaron, al parecer, los colchones y las mantas de la celda para amortiguar el ruido que se hizo desde la celda, con elementos que aún se investigan por parte de las autoridades. Lo que sí pudieron fue abrir un gran hueco en la pared que da contiguo a un local comercial. De ahí fue que lograron abrir incluso el local comercial y por ahí se fugaron los 18 internos indicados delitos como feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego, que insólitamente, sin ser detectados, lograron abrir el enorme hueco en la pared de las instalaciones y escapar. Coronel Giovanni Cepeda, comandante de la policía en Urabá. Desde ese momento hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que dieron a la fuga. De manera paralela, se adelantará la apertura de la investigación disciplinaria. Atención, este día martes hay pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que tal vez no está muy convencida de las explicaciones que da la CRC a la polémica sobre información, sobre petición de información que hace la CRC a medios de comunicación, pidiendo explicaciones sobre criterios periodísticos y editoriales. Fue un fin de semana, como seguramente ustedes lo saben, alrededor de amenazas y de denuncias de censura. Desde la Procuraduría, pronunciamiento de esta mañana del procurador Kalila Peña. Néstor, buenos días. La Procuraduría General de la Nación confirmó que abre una actuación preventiva para evaluar la legalidad y el alcance constitucional de la solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pues asegura que podría comprometer la reserva de fuentes, la confidencialidad de las deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista, protegidos por la ley. En el documento remitido a la Comisión, la Procuraduría advirtió que el comunicado emitido por la entidad, luego de la polémica en el cual describió que la intención era una solicitud de carácter voluntario, no revoca el requerimiento inicial ni aclara el carácter voluntario u obligatorio, lo que mantiene, según el procurador, un riesgo potencial de afectación a los derechos de los periodistas y a los medios. Además, sostuvo que la comisión no tiene facultades expresas para requerir información interna sobre decisiones editoriales, lo que podría constituir una extralimitación de funciones. Este fin de semana, el procurador general Gregorio El Hash rechazó la solicitud a los medios. Mi rechazo a cualquier intento que se haya producido o se pueda producir de cercenar, de disminuir, de atacar un principio fundamental, inescindible en toda democracia, como es la libertad de expresión y la libertad de prensa. El documento inicial señalaba sanciones en caso de incumplimiento, lo que ha intensificado las críticas por parte de medios, juristas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Con toda la razón, Kalila, gracias. La verdad, Ricardo, es que esta petición de la CRC, de la sección de contenidos audiovisuales, pidiéndole a los medios de comunicación que digan con qué criterio no había pasado nada, y esto huele a intento de censura, con un pésimo momento. Y es que el presidente Petro había puesto un mensaje vía Twitter diciendo que si a él lo censuraban, no iba a ser el único. Así es. Y entonces, como la CRC tiene representación del gobierno y la preside el ministro de Comunicaciones, obviamente esto suena a retaliación. Piden, entre otras cosas, las políticas editoriales y acciones preventivas que garanticen imparcialidad, objetividad y veracidad, piden documentos internos vigentes, pero lo más grave, Néstor, es que piden los procesos de decisión editorial, es decir, el sombrero del mago, dar a conocer cómo hacen el consejo de redacción y qué se toca en el consejo de redacción y qué se decide qué es noticia y qué no es noticia. Imagínese usted el nivel a lo que estamos llegando. Bueno, sobre este tema, muy valientemente, ha venido esta mañana a Blue Radio uno de los comisionados de esta CRC,
de esa sección de contenidos audiovisuales. El comisionado es Mauricio Vera. Doctor Vera, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Néstor. Buenos días para el equipo de trabajo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que es un tema que nos convoca tanto al regulador y a los medios de comunicación. Como lo hemos explicado del inicio, digamos que hubo una doble coincidencia. Lo primero es el fallo, digamos, que el Consejo de Estado expide para ajustar, digamos, las alocuciones presidenciales. Para ponerle límites. Para ponerle límites, digamos, con unos criterios establecidos. La CRC pues, está obligada a dar cumplimiento a ese fallo, que no tiene que ver con censura tampoco, digamos, es una interpretación que se ha hecho. Y por el otro lado, un requerimiento que se había enviado 2 días previos a la expedición del fallo del Consejo de Estado. Ese requerimiento, y lo reconocimos así desde el inicio, quizás en la comunicación que se escribió a los operadores de televisión no fue muy clara y fue interpretado por los medios de comunicación en general como una intervención directa en los procesos editoriales de los medios de comunicación. Hay que aclarar lo siguiente, la comisión regula solamente medios televisivos, eso digamos delimita ya un poco el alcance de esa solicitud. Se envió solamente querían censurar a los canales de televisión, solamente eso. No es censura, Néstor, eso digamos lo hemos aclarado, es en el marco de nuestras competencias poder conocer más el ejercicio de promoción de pluralismo que hacen los operadores. Nosotros por ley tenemos que garantizar que haya un pluralismo en el ecosistema de la televisión en Colombia y haya imparcialidad informativa. No es fácil, ustedes entenderán que digamos la regulación cuando compromete que el sistema de medios de televisión en nuestro país tenga pluralismo e imparcialidad. El hecho de que ustedes garanticen que haya pluralismo no quiere decir que se metan en los contenidos. No, al contrario. La comisión, digamos, por funciones no hace una intromisión directa en los contenidos. ¿Por qué? Porque todo ejercicio regulatorio es un ejercicio ex post. ¿Qué significa eso? Que si en algún momento hay algún proceso de vigilancia y control o de sanción, como se ha dado, por supuesto, eso será una vez emitido el contenido. Por eso el requerimiento iba orientado un poco a conocer las prácticas que tienen los medios para poder compartir estas prácticas en el escenario de diálogo permanente que mantenemos con los operadores de televisión. Nosotros permanentemente estamos comunicándonos con los operadores de televisión. ¿Qué es lo que esperaban, doctor Vera? Quiero saber, esta comunicación de ustedes a los medios de comunicación, la comunicación se llama requerimiento de información en materia de contenidos periodísticos y noticiosos. ¿Este memorando se mantiene? No, ese memorando tuvo un alcance distinto, digamos, a partir del viernes, cuando se surtió la rueda de prensa, que hubo una interpretación, digamos, errada, y no es culpa de quien lo interpreta, es culpa de quien lo redacta, y así lo hemos reconocido en la comisión. Es un alcance distinto, queríamos conocer las buenas prácticas que tienen los medios de comunicación, donde hay fomento al pluralismo, donde hay un ejercicio de la imparcialidad informativa, porque efectivamente, Néstor, y esto, digamos, para la mesa de trabajo y para la audiencia es muy importante, garantizar el pluralismo significa garantizar la diversidad de líneas editoriales que tienen los medios de comunicación. Si no hay diversidad en las líneas digamos, editoriales de los medios de comunicación, no hay pluralismo. Por eso nosotros somos garantes de que haya esa diversidad, digamos, de pluralidad, de posturas y demás, y podamos la comisión conocer esas prácticas que tienen los medios para poder compartirlas y sobre todo para poder alimentar un proyecto que estamos haciendo regulatorio de pluralismo. ¿Qué es lo que buscaba la CRC, doctor Vera, pidiéndole a los medios de comunicación que compartan la siguiente información: políticas editoriales? ¿Usted cree realmente que aquí hay que Blue Radio o que Caracol Televisión o que cualquier medio de comunicación le va a mandar el manual, el criterio para escoger las noticias? Pues miren, esto sucede algo muy particular, que es bueno que la audiencia lo entienda en esta perspectiva. Las políticas editoriales que tiene un medio de comunicación
son transparentes de cara a la audiencia. Cuando una audiencia prefiere un medio frente a otro es porque se adhiere a la manera en que ese medio narra la realidad, se adhiere a la manera en que ese medio utiliza las fuentes, investiga los temas, contextualiza la información, mira las dos caras de la noticia, etcétera. Entonces digamos que la línea editorial también es transparente de cara a la audiencia, no es un asunto, digamos, que esté muy oculto, porque por eso existe, digamos, una diversidad de medios con distintas líneas editoriales. Y eso es lo que la comisión garantiza, ¿cierto? Por eso la gente prefiere un medio y no otro medio. Absolutamente, sí, señor, absolutamente. Y ahí la comisión lo que debe hacer es garantizar que exista una variedad amplia de medios. O sea, porque en la medida en que una democracia como la nuestra tenga menos medios, pues efectivamente esa democracia se ve afectada. Entonces, a mayor líneas editoriales, mayor, digamos, posibilidad de que la ciudadanía se informe de manera amplia y diversa, que es lo que nos interesa en la comisión y lo que el Estado debe garantizar, ¿no? Sí, pero fíjese, doctor Vera, que insistiendo en el documento que lo firma Zoila Vargas Mesa, que es la coordinadora ejecutiva, pero con base en lo que seguramente le dijeron los comisionados. Comentábamos ahora con Néstor en la introducción del tema, el punto 3. Sí, ¿no les parece a ustedes una extralimitación que seguramente no es de la doctora Vargas, sino que obedece al trabajo de los comisionados, donde piden que se entregue además con un plazo perentorio, y si no se entrega, pues dicen que se someten a las posibles sanciones que determina la ley? Procesos de decisión editorial. Describa cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques. Anexe soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de estas decisiones. Con respeto le pregunto, doctor Vera, ¿en la comisión no se enteran de la reserva de la fuente que está protegida constitucionalmente para los periodistas? Sí, Ricardo, primer punto a aclarar. Efectivamente, esta decisión se tomó en sesión, como tú bien lo dices, es una decisión de los 3 comisionados que de manera independiente formamos la sesión de contenidos audiovisuales. El rol de la doctora Zoila es un rol técnico, ella es la secretaria técnica de la sesión, ella pues digamos por protocolo firma la solicitud, pero es bajo la tutela nuestra. Sí, señor, absolutamente, nosotros asumimos toda la responsabilidad. Con respecto a lo otro, tiene toda la razón, quizás, y reconocemos como sesión el error que se cometió en la comunicación, y que fue interpretado así como tú lo dices, es que efectivamente la reserva de las fuentes es distinta a la línea editorial. La reserva de las fuentes es sagrada. La reserva de las fuentes, digamos, no tiene, nosotros como comisión no tenemos ninguna injerencia de manera directa ya, porque además como la comisión no regula ex ante, es decir, nosotros no hacemos una regulación previa a la emisión de un contenido. Si sugiere un proceso de vigilancia o inspección, es una vez un contenido televisivo ha sido emitido y se revisa, digamos, bajo la vulneración de un derecho de la audiencia que se haya visto, entonces, digamos, afectado. Claro, ahí cometimos un error, claro, digamos. Pero de todas formas, ¿por qué piden la información sobre la línea editorial del medio? No, lo que le decía Néstor, es decir, las líneas editoriales son claras en la emisión de un contenido. O sea, tú lo identificas como audiencia que eres, tú identificas cuál es la postura de un medio X, Y o Z, ¿cierto? Tú lo puedes claramente ver como un televidente. Lo que queríamos era hacer un ejercicio documentado de recopilación de los documentos formales, públicos, que el canal quiera colocar a disposición de la comisión. ¿Ejercicio público documentado de qué, doctor Vera? No, de su práctica periodística, como lo tenemos. Voy a poner un ejemplo, Néstor, y audiencia un poco para que entendamos. Es que usted me está diciendo, le sugiero que tenga cuidado, porque usted me está diciendo cometimos un error, pero me está repitiendo lo mismo, que quieren tener control editorial. No, cometimos un error con precisión a que nos deben entregar la reserva de las fuentes, digamos, ahí hay una redacción, ese tema, digamos, está claro en el comunicado que sacamos para darle el alcance, creo que en eso estamos de acuerdo, como lo plantea Ricardo, pero el tema editorial es que los medios tienen públicamente, digamos, uno lo escuchaba ahorita cuando venía en camino, por ejemplo, cuando Blue Radio dice, nos interesa una información contextualizada. Eso es maravilloso. Nos interesa una información que tenga las dos caras de la moneda,
¿cierto? Eso es maravilloso. Y eso los medios lo hacen público, o sea, es la postura del medio, o bien sea a través de un documento, o bien sea a través de los promos que tienen los medios y demás. Ese era el tipo de información, o es el tipo de información que queremos sistematizar, no más allá. O sea, no más allá, y reitero, digamos, el equívoco. ¿Sistematizar para qué? Sistematizar para poder mirar qué prácticas, digamos, convenientes hay a favor del pluralismo y la imparcialidad informativa, que las podamos compartir entre los medios de comunicación abiertamente, sin, digamos, cruzar el límite de la autonomía editorial, de la autonomía de programación que tienen, digamos, los medios de comunicación, de cara a poderlo compartir, y lo hemos hecho. Pero ¿para qué quieren sistematizar y compartir los criterios editoriales de medios Néstor, de comunicación? por una razón. El Estado, a través de la Comisión y a través de la sesión de contenidos audiovisuales, debe garantizar que exista un pluralismo informativo y una imparcialidad informativa en los contenidos de la televisión en Colombia de cara a los derechos de las audiencias. Esa, digamos, función normativa que tenemos en la comisión es una función que estamos en este momento en proceso de un diseño regulatorio que nos va a llevar muy seguramente, ustedes conocerán, ese proceso ya va en una segunda etapa. Nosotros hicimos una consulta con los medios nos hicieron, digamos, unos comentarios, y nos va a llevar a una etapa el año entrante a decir, vamos a expedir una resolución regulatoria que permita garantizar el pluralismo y la imparcialidad en la televisión colombiana. ¿Eso a qué nos puede llevar? Nos puede llevar a decir, el statu quo está bien, no hay necesidad de hacer una intervención, el sistema funciona muy bien. Por fortuna, el sistema colombiano de medios funciona muy bien, y creo que lo que ha pasado este fin de semana es un ejemplo claro, uno, de la solidaridad y del blindaje, que debe ser así, que los medios hacen de la libertad de expresión, ¿cierto? O sea, doctor Vera, ¿y qué pasa si la evaluación de ustedes llega a señalar lo contrario, que las cosas están mal? No, digamos, el marco regulatorio... Porque al final usted pide una información para hacer una evaluación. Si usted evalúa, digamos, la comisión evalúa, usted dice, no, pues esperamos llegar a la conclusión de que todo está bien. Y si no llegan a esa conclusión, entonces, ¿qué harían? No, se hace, Ricardo, lo siguiente. Por proceso metodológico regulatorio, nosotros esperamos más o menos hacia final de año publicar un documento que se llama el documento de alternativas regulatorias. Eso significa, digamos, como tú lo estableces, unas reglas de juego, y las colocamos a consideración de los medios de comunicación, y las validamos con los medios de comunicación, las validamos con los actores de la sociedad civil, de tal manera que al final, si sale alguna resolución que establezca criterios de pluralismo e imparcialidad, sale validada. O sea, no sale, digamos, de manera unilateral de la Comisión de Regulación, sino que saldría desde allí, Ricardo. Doctor Vera, vamos a suponer que hay un medio de comunicación. Sí, señor. Por ejemplo, que le hace de oficio la propaganda a un sector político en este país. Vamos a imaginarnos que existe un canal de televisión dedicado a replicar solamente lo que le conviene al partido de gobierno. Hipotéticamente, no estoy sugiriendo que RTBC lo haga. Eso es en otro país. Sí, no, eso no pasa en Colombia. No se me ocurriría pensar que Holman Morris y que su equipo son un canal de propaganda del gobierno. ¿Con ellos no se mete usted? No, la comisión regula también la televisión pública nacional, de acuerdo. O sea, de hecho, la solicitud... ¿Y a usted le parece que esos contenidos son neutrales, son imparciales? Bueno, ¿Le piden un criterio editorial a todos los canales porque hay un canal que descaradamente se convirtió en el canal oficial de propaganda del gobierno? Bueno, Néstor, la discusión de fondo, digamos, en términos técnicos y jurídicos, no está tanto en cuál es el enfoque editorial o político que tenga un medio. Yo creo que eso es respetable, eso es lo que ustedes están pidiendo. Eso hay que garantizarlo, ¿no? Claro. Políticas editoriales, imparcialidad, sí, de acuerdo. Objetividad. O sea, que cada medio... si aquí hay un canal de televisión que no es ni imparcial ni objetivo, usted y yo sabemos cuál es. Claro, Néstor, pero técnicamente... Y quiero decirle, están en su derecho. A mí no me gusta, pero me parece que están en su derecho. Sí, eso tiene unos matices, digamos, no sería este el momento como para entrar a hacer una evaluación de RTBC o de cualquier otro canal. Lo que creo que es de interés para la audiencia y para nosotros, digamos, como reguladores y para los medios, es que técnicamente hay unas condiciones de garantía que sí deben operar independientemente del enfoque político que tenga cualquier canal. ¿Y eso en dónde está centrado? En la información. Es decir, independientemente de que un canal tenga una
una afiliación política de izquierda o derecha o de centro, digamos lo que sea, debe procurar, y el Estado lo debe garantizar, por una información que sea imparcial, veraz y objetiva. Sí, eso independientemente, reitero, del enfoque político que tenga cualquier canal de televisión o cualquier noticiero en particular. Ese es el deber que tenemos todos, tanto los medios de comunicación. No interesa a la comisión, por el contrario, a la comisión le interesa que haya diversidad de posturas políticas, pero en el campo de la información hay que ser muy sensibles, ¿no? ¿Usted tiene un pluralómetro? Estamos en el diseño, sí, Néstor. La comisión, muy interesante tu pregunta, porque la comisión ha hecho 2 ejercicios del barómetro del pluralismo informativo. Para sí, señor. ¿Cuál medio es pluralista? Existe, ustedes lo pueden consultar en la página web de la comisión. Hemos hecho 2 ejercicios que se denominan el barómetro al pluralismo informativo, que eso lo tienen, digamos, los grandes reguladores del mundo a nivel internacional. Básicamente, ¿qué mide el barómetro? El barómetro no juzga la postura política de un medio. ¿Qué mide el barómetro? El barómetro mide, por ejemplo, ¿cuál es la agenda de temas que predominan en los medios de comunicación? Si son temas políticos, si son temas económicos, si son temas, digamos, de orden ambiental, etcétera. ¿Cuál es la naturaleza de las fuentes que consultan los medios de comunicación? Si, digamos, los medios de comunicación hacen uso más de fuentes oficiales, del Estado, por ejemplo, si hacen uso de fuentes académicas, especialistas, por ejemplo, eso lo mide el barómetro. El barómetro mide, por ejemplo, cuál es el nivel de cobertura de los medios de comunicación. Y esos son unos indicadores, que son unos indicadores informativos, no son indicadores regulatorios. No es que al medio que tenga más pluralismo no se le sanciona y al que menos se le sanciona. No opera así. Digamos, es más un indicador de información, que es el mismo sentido de la carta. Cómo levantamos información que nos permita conocer el sector. Mira, hay un documento de 115 páginas que parece ser el origen de esta polémica, de esta tormenta. Es un documento que se titula Medidas para la garantía del pluralismo y la imparcialidad informativos en los contenidos de la televisión en Colombia. Usted lo conoce mejor que... Por supuesto. En la página 99 sí, señor, dice lo siguiente, y yo quisiera que usted me explicara hacia dónde van. Porque dice que luego de la determinación del problema regulatorio, sus causas y sus consecuencias, además, leyendo el documento, Néstor, la conclusión que saca la comisión previamente, o el experto de la comisión, es que hay un déficit de pluralismo informativo en los medios analizados. Si usted lee con juicio y con cuidado el documento. Por eso le pregunté cuál es dice lo siguiente, el pluralómetro. Entonces, propone una selección de temas sujetos a posterior análisis regulatorio. Son 6 puntos. Promoción de la representación y autorrepresentación de grupos sociales y poblacionales como dimensión del pluralismo informativo en los contenidos emitidos por el servicio de televisión. Promoción de la imparcialidad informativa en los contenidos emitidos por el servicio de televisión. Conceptualización, definiciones y tipologías del pluralismo informativo en los contenidos emitidos por el servicio público de televisión. Revisión y actualización de las medidas de declaratorias de interés público, interés comunitario y otros mecanismos de garantía de la información de interés general y comunitaria. Y estos 2, Néstor, porque me parece que son clave. Información sobre propiedad y financiación de los canales. Promoción y sensibilización de las audiencias en el conocimiento, consumo y participación en temas de pluralismo informativo. Dice que después de evaluar esto, se van a sentar para mirar si hay necesidad de un análisis de impacto normativo. ¿Hacia dónde va la comisión? Sí, doctor Vera. Sí, Ricardo, es muy, muy importante, y me gusta mucho que se coloque ese tema, digamos, sobre la mesa, y que ese documento sea revisado, analizado, no solamente por los medios de comunicación, sino por la ciudadanía en general. ¿De dónde surgen, digamos, esos aspectos que se acaban de leer? Surgen precisamente de los comentarios que hicieron los medios de comunicación, que hicieron las organizaciones de la sociedad civil frente al pluralismo. Previo a ese documento, nosotros hicimos una consulta con todos los actores del sistema, digamos, audiovisual. ¿Qué les preguntamos? Si el país tenía pluralismo, si les colocamos a consideración una definición de pluralismo, si había necesidad, digamos, de establecer medidas frente al pluralismo, y si era necesario esas medidas, ¿qué medidas se podían adoptar?
Toda esa consulta se hizo, digamos, en el comienzo de este año y se sistematizó en ese documento. Por eso aparecen 6 aspectos clave para decir qué nos dijeron los actores de la industria, los medios de comunicación. Ahí comentó Asomedios, por ejemplo, ahí comentó la FLIP, ahí comentó Reporteros Sin Fronteras. O sea, todo eso, ese documento recoge, digamos, todos esos comentarios y formula un problema. ¿Y qué decimos en el problema? Que efectivamente, de cara a lo que los actores del sistema piensan, es que, por ejemplo, un asunto de la transparencia de la propiedad de los medios es necesaria. Es necesaria de cara a los derechos de la audiencia, que la audiencia sepa cuáles son los intereses que ese medio tiene. O sea, eso no lo está diciendo la comisión, lo está sistematizando la comisión en las opiniones que los actores, digamos, dijeron. Están diciendo que, por ejemplo, falta representación. ¿Y usted cree que no hay transparencia alrededor de quiénes son los dueños de los medios de comunicación? No es lo que yo crea, Néstor, en este momento. Es lo que la sistematización del problema recoge, ¿cierto? Como si fuera un gran descubrimiento. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? ¿Hay alguna novedad? ¿Quiere que le diga quién es el dueño de RCN Televisión o de Caracol Televisión? No se trata de eso, Néstor. Es de identificar en dónde podría estar, digamos, en la percepción que tienen los actores de la industria, en la percepción que tiene la ciudadanía también, porque ahí comenta la ciudadanía, que efectivamente es importante que se transparente o que se identifique cuál es el sistema de propiedad de esos medios, es ¿cierto? necesario que se transparente como si eso no fuera transparente. O sea, usted abre las redes sociales y todo el día, ¿sabe quién lo dice todos los días? El presidente de la República. Claro, Néstor, pero si tú te pones, digamos, en el lugar de un ciudadano, veamos que está en un pueblo pequeño, eso lo sabemos nosotros que estamos acá y trabajamos en la industria y hemos crecido con los medios todo el tiempo y sabemos cómo se mueven los medios, pero recordemos que la comisión tiene también la otra cara de la responsabilidad, que es de cara a las audiencias. Es por falta de difusión, que son dos cosas diferentes. De acuerdo, sí, de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Quizás el término sea que no se difunde claramente cuando se da una información de interés que esté ligada, digamos, a una propiedad de un medio de comunicación determinado. Está claro, digamos, ahí el término podría ser transparencia, podría ser difusión. Creo que me gustaría más colocarlo como tú lo dices, difusión, o sea, que se identifique. Y eso es lo que los actores dicen, o sea, para poder llegar a un pluralismo, pues pensemos en estos aspectos y estamos en este momento justo, y los invito a la mesa de trabajo de Blue Radio, digamos, los medios de televisión ya comentaron el proyecto, que puedan comentar este documento que señala Ricardo. Es un documento, digamos, de 110 páginas que recoge toda esa experiencia. A partir de ese documento va a salir otro documento que es el que mencionaba ahorita, el de posibles medidas regulatorias o no, ¿cierto? Donde se va a validar y va a quedar una resolución. Sí. Doctor Vera, ya que llegamos al tema de los medios de comunicación, de los dueños de la política editorial, quiero preguntarle sobre la primera coincidencia que usted mencionó en esta entrevista. ¿Lo que está haciendo la CRC es un mandado del gobierno? La CRC es presidida por el ministro de Comunicaciones, ¿cierto? Néstor, es bueno también de cara a la audiencia explicar... ¿Es el gobierno el que está detrás del intento de censura? No, señor, y es un no rotundo, porque la ley estableció que la CRC tiene 2 sesiones digamos, que operan temas distintos. En el caso nuestro, nosotros hacemos parte de la sesión de contenidos audiovisuales. Sí. Es muy importante que la audiencia y los televidentes conozcan que para poder regular hay que ser independiente. O sea, tú no puedes regular si no eres independiente de gobierno. Por eso la ley 1978 estableció que la sesión de contenidos audiovisuales, que recoge parte de las funciones que tenía la antigua Autoridad Nacional de Televisión, que es la que regula los contenidos, esa sesión estuviese conformada por 3 comisionados que llegamos allí. 2 por concurso de méritos, Néstor, y esto es muy importante que la audiencia sepa. Uno de ellos. Yo llegué por concurso de méritos, yo presenté un examen, presenté una entrevista, un proceso que hizo la Universidad Nacional, el gobierno muy transparente. Nombra un comisionado en la CRC, ¿verdad? El gobierno nombra un comisionado, pero en la otra sesión, porque la comisión tiene 2 sesiones. La sesión de contenidos, que somos nosotros, reitero. ¿Y la de comunicación? Y la de comunicaciones, sí, señor. La de comunicaciones tiene 3 comisionados que llegan por concurso, que están en este momento en posesión, y un comisionado que lo nombra el señor presidente, que no ha sido nombrado desde que, digamos, está el gobierno actual. No hay comisionado de presidencia. Eso, digamos, obedece a que presidencia ha presentado, eso pues no es del resorte directamente nuestro, es más un tema
técnico-administrativo. La presidencia ha presentado hojas de vida a consideración de la comisión, pero resulta que ser comisionado, Néstor y Ricardo, no es, digamos, se requieren unos requisitos específicos que no son de fácil cumplimiento. Entonces las hojas de vida que han llegado pues no han cumplido los requisitos, por eso no hay comisión de presidencia. Pero lo que es importante subrayar es que en la sesión de contenidos audiovisuales no está ni la ministra, ni representante del ministro, ni está representante del gobierno. Nosotros tres operamos solos y de manera autónoma, sin injerencia de ¿No le gobierno. rinden cuentas a nadie? A nadie. O sea, el gobierno no Por tiene... supuesto al Estado, claro. el No, gobierno, pero digamos, no tiene un superior jerárquico en el Ejecutivo. No, señor. El gobierno en esa sección de contenidos audiovisuales no tiene ni siquiera ni voz ni voto. No tiene ni voz, ni voto, ni silla, ni nada. Eso es muy buena aclarar. En el caso de las alocuciones, doctor Vera, ¿habrá control previo de la comisión a lo que haga el presidente a partir de ahora? Es decir, ¿tiene que cumplir qué requisitos para hacer una alocución presidencial el presidente Petro a partir de ahora? Después del fallo del Consejo de Estado, después de la tutela. ¿Qué cambia? Sí, señor. Sí, hay que decirlo, sí, porque la comisión jurídicamente está obligada a cumplir el fallo del Consejo de Estado. Eso no es potestad de la comisión de decirlo, lo vamos a cumplir o no. Eso es independiente de, digamos, de la reflexión que uno haga sobre lo que el fallo establece. Eso, digamos, obedece a otro escenario, pero efectivamente la comisión, como lo declaró el viernes en la circular 164, efectivamente la comisión está obligada a cumplir el fallo. Y el fallo básicamente establece digamos, un poco poner como en unos marcos de referencia las alocuciones presidenciales en varios aspectos. Uno es que la alocución presidencial debe obedecer a un tema urgente. Y allí hay unos criterios que establecen lo urgente. Voy a poner un ejemplo. Urgente puede ser que haya una calamidad en el país y el presidente necesariamente tenga que hacer uso de los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, ¿cierto? si el presidente le dice a la comisión, voy a hacer una locución para entregar mi balance en tema de salud o de educación, ¿eso se consideraría urgente? No, eso entra a revisión, Ricardo, eso entra a revisión, por eso no es un fallo fácil, o sea, no es un fallo fácil de operativizar y de ejecutar. El Consejo de Estado nos ha dado hasta el 31 de diciembre para reglamentar, digamos, cómo sería la determinación de un tema urgente. Por ahora la circular de la Comisión establece unos criterios, ¿cierto?, que tienen que ver con ese tipo de situaciones. No puede ser recurrente, eso significa que la locución no podría ser, por ejemplo, 2 veces a la semana, tendría que ser máximo 1 vez a la semana. Y le coloca una delimitación temática, es decir, el presidente tiene que reportar a la comisión qué tema va a tratar y cuánto tiempo. Él dirá el tema y dirá el tiempo, ¿cierto? Y él no se puede extender sobre la marcha. No, señor, porque hay un control que implica que si, digamos, la locución se extiende más de lo que quedó aprobado en la locución, pues podría haber la posibilidad de una suspensión, se corta, digamos, de la señal. Sí, señor. Sí. Doctor Vera, el presidente Petro repite discursos, va a un pueblo, a Ibagué, por ejemplo, hace apenas algunos días, se echa allí pues un discurso político, de gobernante, lo que sea, y dice, repítanme esta noche